Punto de partida y tenemos el gustazo de tenerlo aquí en el estudio hoy. Sí, gustazo total. No tiene los mapas de fondo. No, que nos perdemos suele- de eso, pero tenemos su presencia. ¿Cómo que no? Y mateando un poco. ¿Cómo le va, queridísimo Tadeo Castiglione? Muy buenos días, Lucas, Lucía, un saludo para toda nuestra audiencia. Bueno, una enorme alegría estar acá en los estudios de Radiográfica nuevamente. Quisiéramos estar en mejores condiciones y con buenos resultados en la espalda de lo Sí. sucedido en las últimas horas, pero bueno, No no pasa todo nada. se puede, no todo se puede. Tal cual. Hay que mantener siempre un perfil bajo, una vida armónica. Ya era un montón y hay que decir que hay gente de radiográfica como Camila Hernández Benítez que Respiró un poco, ¿no? respiró Sí. con alivio porque Relajó. porque si jugaba Boca teníamos que poner el partido, obviamente poner el partido en el festival, cambiaba toda la grilla. No, era un desastre. No, y además ya Breve. veníamos con un buen impulso de la semana y bueno, Sí. para mantener los pies en tierra creo que es necesario. Fue un golpe de realidad. 22 grados 5 la temperatura actual, 26 de máxima para este lunes 8 de diciembre. Tadeo, querido, ¿para dónde viajamos? Bueno, vamos a viajar hacia Asia del Sur, a donde se están cocinando muchas de las situaciones internacionales en profundidad, por ahí a veces ignoramos, pero la semana pasada tuvimos un movimiento muy interesante de una visita del presidente ruso Vladimir Putin a nada más y nada menos que la India. Disputada entre primera o segundo país con mayor cantidad de habitantes a nivel global, una economía pujante, una potencia global nuclear y con todo lo que esto incluye, y se firmaron importantes acuerdos económicos de cooperación, una alianza estratégica Rusia-India de cara al 2030, un acuerdo de asociación estratégica, Sí. pero más allá de las relaciones bilaterales que podríamos destacar entre Rusia y la India en la nueva conformación de lo que hablamos del nuevo mundo multipolar, identificando la India como un polo global, como una civilización en sí misma, y lo que es Rusia y en las conexiones comerciales también entre Rusia y la India en Asia Central y todas las conexiones que tienen, creo que se destaca el momento exacto en los cuales también hay una disputa internacional no menor de Donald Trump y de Estados Unidos en contra de la India. Creo que tenemos que resaltar que mientras se firmó un cese al fuego de guerra comercial arancelaria con China por parte de Donald Trump, todavía no se negoció y no se terminaron de poner todos los puntos con la India respecto a este tema, teniendo en consideración que hasta hace años anteriores la India era aliado fundamental de Estados Unidos en el armado de contención en el Índico-Pacífico, y ahora la situación está un poco más desdibujada. Hay una columna tuya de hace un mes, fue aproximadamente, que hablabas de cómo le faltó el respeto a Estados Unidos a India. Claramente hubo una falta de respeto importante respecto al nacionalismo hindú que representa Modi. Modi viene fortalecido de ganar unas elecciones internas en la India, en dos provincias vitales, recordemos provincias de las Indias, con más de 100 millones de votantes fácil. Y salió muy fortalecido el eje occidental al que apostaba Donald Trump, dirigido por Rahul Gandhi, que es parte de una familia poderosa dentro de la India y que anteriormente fueron gobierno, quedaron muy debilitados, y esto posiciona claramente a un Modi independiente, pero también con sus jugadas internacionales independientes. Y en medio de esto, incluso tenemos una particularidad, que en las próximas semanas está la cumbre del Quads, esta coalición internacional para contener a China en el Asia-Pacífico, se realiza en la India y sin la presencia, al menos hasta ahora confirmada, de Donald Trump. Entonces, como para tener un escenario un poco más complejo de la realidad internacional, en los cuales la India hace una jugada propia, independiente, y Estados Unidos empieza a quedar un poquito fuera del escenario de lo que era hasta hace años un aliado potencial, que lo seguirá siendo, pero ahora con un nivel un poquito más, vamos a decirlo, complejo y de nuevas realidades. Desde el 2022 que arranca la operación especial rusa en Ucrania, Rusia le deja de vender gas, por lo menos directamente, a través del Nord Stream, a los europeos occidentales, y se da vuelta, podemos decir, para Asia, y tiene un gran mercado, ¿no? Que es China, que es India, entre otros países. Sí, y ahí entra un tema bastante escamoso para los países europeos, es que siguen comprando la misma cantidad de gas, siguen comprando la misma cantidad de petróleo,
pero tercerizado. Claro. Y en esa tercerización entran muchos actores internacionales, entre los cuales está la India. Y tocando el tema energético, que es muy gracioso lo que sucedió en las últimas semanas, Donald Trump obliga a la India a poner aranceles y a sancionar a las empresas petroleras rusas, dígase Rosneft, dígase Lukoil, que son las dos principales empresas rusas de comercialización de petróleo estatales. ¿Qué lo que sucede? La India dice: están sancionadas las empresas, pero no está sancionado el petróleo. En esta, vamos a decirlo, claro, dinámica y también de interpretar las palabras, es interesante porque dice, bueno, no le compraremos a las empresas, pero el petróleo no tiene bandera. Entonces, de seguir manteniendo esto y también interpretar que mucho del comercio energético que todavía tiene Europa sigue siendo del mismo petróleo ruso, sigue siendo del mismo gas ruso. Pero a través de Qatar, por ejemplo. A través de Qatar, a través de los puertos de Irán, que también eso es otro punto interesante. La India adquirió el 100% de un puerto iraní, el cual en las negociaciones queda por afuera de las sanciones internacionales de Estados Unidos. Entonces, del corredor norte y sur, que se comercia el petróleo y la energía rusa, van a parar a este puerto iraní, el cual está libre de las sanciones por un acuerdo que se había arreglado tiempo atrás por parte de la India. Entonces, cuando escuchamos a nivel internacional respecto a sanciones, bloqueos y demás, siempre hay alternativas, y eso también habla de la complejidad del mundo, de que ya no estamos delante de una hegemonía total de Estados Unidos, y que claramente esto se apuesta a una alternativa global y de que existen verdaderas oportunidades para el desarrollo. En medio de esto, bueno, creo que hay que destacar este viaje de Putin hacia la India, la amistosidad con la que fue recibido por Modi, incluso hay imágenes ambos muy sonrientes en los autos, Modi agarrándolo de la mano a Putin diciendo este es mi amigo. Son símbolos muy fuertes en la política internacional, que también creo que tiene que ver con este cambio de era, con el avance hacia el mundo multipolar. Digamos que sonreír ya es todo un símbolo, ¿no? Un gesto, claro. Toda una gestualidad. El Papa Francisco, qué bueno que era con las gestualidades. Y él agarrarse de la mano también ya implica... A ver, creo que la foto del año es la que se dio en China con toda la plana mayor, que tenías a Irán, a China, a India, a Corea del Norte, entre otros países potencia, ¿no? Claramente. Sin Estados Unidos. Sin Estados Unidos. Y sobre eso también, avanzando tal vez un poquito sobre el otro tema que proponíamos para el día de hoy, la nueva política exterior de Estados Unidos hacia Asia, valga la redundancia, es bastante interesante en lo que redefine la política exterior de la gestión de Donald Trump. Tal vez no es del Estado profundo y de otros mecanismos que se disputan el poder en Estados Unidos, en los cuales centraliza que la principal amenaza sigue siendo China, pero que la manera o la dinámica para contener a China ya no es de una agresión directa, sino que estamos hablando de golpearlo económicamente. Eso es lo que se propone Donald Trump ahora en Asia, principalmente con nuevas redes de comercio. Y eso es un punto interesante porque ahora se abre otro panorama respecto a qué realmente tiene Estados Unidos para aportar a los países asiáticos, principalmente del sudeste asiático, sí, y qué es lo que tiene China. Cuando hablamos de las relaciones de China con los países asiáticos, estamos hablando de relaciones que son principalmente que tienen que ver con la reconstrucción de infraestructura y con la red de la Franja y la Ruta de China, y también con la política china de mantener una buena vecindad con todos. A comparación de Estados Unidos, su forma de negociar, y es lo que se ha demostrado al menos en este primer año de la gestión de Donald Trump, es a base de, la zanahoria y el garrote prácticamente, a base de extorsión, a base de amenazas, de que si no comercian con nosotros le ponemos 50% de arancel o lo que sea, y eso creo que también redibuja bastante la situación de complejidad en el Asia, en los cuales creo que se está enfrentando el nuevo surgir del mundo multipolar en ese escenario. Che, una cuestión sobre la política exterior en general de Estados Unidos, porque la gran pregunta de este tiempo, sobre todo en nuestra América, es qué va a pasar con Venezuela, y lo que nos planteaba el otro día Fernando Esteche es la geopolítica, la discusión energética, ¿no? Y remarcábamos lo que había planteado Venezuela en la OPEP, y lo que decía Fernando es, atendí, porque si la OPEP respalda a Venezuela, Estados Unidos va a tener que prestar atención, ¿no? Recordando el antecedente del año 73, cuando
se disparó el precio del petróleo. ¿Cómo juega, ¿no?, esto que estás contando de Asia Central con lo que está pasando en nuestra América? Bien, es sumamente interesante porque tiene mucho que ver y como todas las cosas en el mundo siempre están interconectadas y no la podemos tomar como eventos apartes, claro, o aislados a cada uno de lo que estabas mencionando. Uno diría, che, si Estados Unidos pierde peso en Asia, ¿la puede pudrir en Venezuela generando un escenario que quizá no pueda controlar? Bien, creo que la columna de nuestro compañero Fernando Esteche fue muy clara respecto a que hay que ver cuál va a ser la reacción de Rusia y de China de no permitir y de poner una clara línea roja con respecto a lo que pueda llegar a suceder en Venezuela, porque si Estados Unidos tomara, en un caso hipotético, imaginario y poco probable, el control total de la producción petrolera en Venezuela, ya no necesitaría a las monarquías del Golfo Pérsico, podría encender fuego toda la región de Asia Occidental para debilitar la energía barata que se provee de países como Irán o de las monarquías del Golfo Pérsico al gigante asiático de China, y eso podría ser un golpe económico importante, recordando también algo que tiene que ver mucho con la logística internacional de los puertos venezolanos a las plantas de procesamiento, las refinerías de Estados Unidos, son menos de 3 días de navegación cuando claro, son 2 semanas desde Asia Occidental. Claro. Entonces, todos estos temas creo que siempre hay que tenerlos presentes, estos detalles dentro de la dinámica internacional. Claro, Venezuela tiene la mayor reserva de petróleo del mundo. Y con un agregado que es que las refinerías de Estados Unidos están diseñadas específicamente para el tratamiento del crudo venezolano, que es un crudo bastante diferencial al del resto internacional. Los otros hay que hacer un proceso un poco más largo. El venezolano es específico para la industria norteamericana, principalmente, recordemos, desde Texas, incluso en estos escenarios Chevron sigue operando en Venezuela, entonces hay que tener en consideración todas las aristas de este conflicto, y por eso creo que también la reacción muy contundente de la Cancillería rusa, que en las últimas horas dijo, estamos siempre con Venezuela y lo que solicite el gobierno venezolano nosotros vamos a accionar. Si necesita ayuda técnico-militar urgente, la tiene que solicitar. Eso fue el mensaje desde la Cancillería rusa. Claro, de hecho, Fernando también comentaba que el tema Venezuela era un tema que se ponía sobre la mesa en las conversaciones entre Trump y Putin, porque justamente que Estados Unidos avance significaría una reconfiguración también total en ese sentido. Todo va de la mano, como solemos decir. No hay que descuidarse con algunos cuando escuchamos algún comentario acá o allá. ¿Pero qué pensás vos, como analista? ¿Cómo la ves? Bien, no está Estados Unidos en las condiciones de, vamos a decirlo, un cambio de régimen en Venezuela actualmente, incluso dentro de la movilización de unidades y demás. Lo que sí podría llegar a hacer es una operación limitada, probablemente similar a lo sucedido en Yemen o en Irán, incluso estamos hablando de campañas de bombardeo aéreo, pero que significaría un claro antes y después en la región, lo cual habla de una enorme gravedad dentro de lo que significa un territorio de paz que se había construido, entre comillas, porque la intervención de Estados Unidos directa e indirectamente y a través de todos sus aparatos de gobierno, incluso de guerra cognitiva, psicológica, intervención electoral como la vimos en Honduras o incluso aquí en Argentina, habla de una intervención de Estados Unidos, pero una escalada militar creo que sería pasar el Rubicón verdaderamente y lógicamente con todas las consecuencias que esto acarrearía, no únicamente para Venezuela, sino para toda la región, entendiendo también lo interconectado del mundo, y eso incluso lo hemos visto con esta guerra económica impuesta a Venezuela y la cantidad de inmigrantes y demás. Bueno, creo que no se toma dimensión de lo que puede ser realmente una agresión armada. Tadeo Castiglione entonces aquí con la agencia PIA Global, como siempre en punto de partida. Está Lau Espíndola en la puesta en el aire, Manu Rivas en la musicalización.